también se produce edema de pared intestinal, ¿no? Y hay una separación entre célula y célula, entre enterocito y enterocito, se rompen los puentes de unión, entonces hay una desfacilación epitelial a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces hay estudios de uso de glutamina en esos pacientes, sobre todo postquirúrgicos, oncológicos, que va a disminuir, digamos, la pérdida de las células epiteliales, ¿no? Igualmente la arginina, casi, ¿no? Es inmunomodulador, antioxidante, ¿no? ¿Ya? Entonces esos dos son muy importantes y están siendo bastante estudiados hoy en día, ¿ya? Habíamos hablado un poquito de del metabolismo de las proteínas, ¿no? Y creo que nos hemos quedado acá más o menos, ¿no? Ya está bien, gracias. Entonces, miren, al final, ¿no? Dentro de la dieta, nosotros tenemos carbohidratos y proteínas, se van a absorber, ¿no? A través de y estos a través de la circulación, ¿no? De la vena porta, por la vena porta, recuerden, llegan al hígado, y en el hígado hay diferentes procesos, ¿no? La glucosa absorbida se puede transformar en aminoácidos a través del proceso de gluconeogénesis, los aminoácidos se transforman en glucosa, ahí la glucosa se puede transformar en glucógeno, que es la glucogénesis, o la glucogenólisis, el glucógeno se tragará en glucosa, los aminoácidos se convierten en proteínas, las proteínas se liberan a nivel plasmático. Recuerden que la urea, el amoníaco son metabolitos de la degradación de las proteínas que se van a excretar finalmente por el riñón, ¿no? Ya hay la glucosa en situaciones de poco oxígeno, ¿no? Se libera lactato, el mismo lactato, ¿no? Que es un resultado de una condición, digamos, anaerobia, ¿no? Los aminoácidos también pasan al músculo, en el músculo hay también producción de proteínas, hay una producción de glucógeno, etcétera, etcétera. Todos esos procesos metabólicos que son importantes, ¿no? Miren, entonces, el papel que juega en este gráfico, ¿no? Trata de resaltar el papel que juega el hígado en todos los procesos metabólicos. Recuerden, el hígado, muy importante, ¿no? Y su interacción con el riñón y los músculos, ¿no? ¿No? Están muy relacionados, pero el hígado, digamos, es una máquina, por así decirlo, metabolizadora, ¿ya? Esto es lo más de lo mismo, ¿ya? Más de lo mismo, la degradación de los aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿no? Al final, como vemos, la glucosa se va a transformar en ácidos grasos, ¿no? Entonces, el hecho de que yo consuma carbohidratos en exceso también, ¿no? Voy a contribuir a la producción de más ácidos grasos. Y los ácidos grasos finalmente se van a transformar en monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos y se van a almacenar. ¿De acuerdo? Otro porcentaje de los carbohidratos van a ir a toda la mitocondria, como ya sabemos, al ciclo de Krebs, se va a obtener energía. Entonces, pero si hay un exceso, esos carbohidratos no todos van a llegar a la oxidación o a la mitocondria, ¿no? Sino que una parte también se van a formar ácidos grasos, ¿no? A través de carbohidratos. Y a eso en cuanto al metabolismo de las proteínas, ahora de los lípidos, ¿no? Los triglicéridos son los más importantes, ¿no? Recuerden que los triglicéridos tienen tres ácidos grasos enlazados a una estructura de glicerol. Hay un enlace que libera justamente entre la unión del glicerol y los ácidos grasos, liberan agua, ¿no? Ahorita vamos a ver. Los kilomicrones transportan los triglicéridos a las células. Recuerden, los kilomicrones son, ¿no? Como unas suspensiones que se forman alrededor de los triglicéridos para poder ser transportados, ¿no? Porque así en sí, como lípidos o como triglicéridos no se pueden transportar en el plasma sanguíneo. Entonces el cuerpo los transforma, ¿no? Se unen a los kilomicrones y en forma de kilomicrones se van transportando por todo el torrente sanguíneo los triglicéridos a las células, ¿no? Y finalmente los triglicéridos son hidrolizados en ácidos grasos y glicerol en los capilares, ¿no? Mira que está un ácido graso, como vemos, de una cadena hidrocarbonaria larga,
el glicerol forma un enlace con el ácido graso y liberan agua, ¿no? En este caso aparecen en la formación de los triglicéridos, ¿no? 3 ácidos grasos con un glicerol, finalmente se libera 3 moléculas de agua. Ahora miren, dense cuenta en este gráfico, mira, algunos tienen estos ácidos grasos, por ejemplo, tiene el de arriba tienen puro, no, a partir de acá tiene puro enlace simple, ¿no? ¿No? Puro enlace simple, ¿no? Y acá miren, abajo hay un ácido graso que tiene un enlace doble. Y el enlace doble justo hace que se doblen las cadenas, o sea, que se doblen las cadenas, ¿no? Entonces ahí tenemos los ácidos grasos no saturados, ¿no? Y los ácidos grasos saturados. Entonces, hay dentro de los grasos saturados, hay monoinsaturados, eh, poliinsaturados, ¿no? Y otros ácidos grasos no saturados, ¿no? Entonces, esto del tema de la saturación se refiere a los enlaces, ¿no? Entonces, miren, vayan pensando, por ejemplo, qué ácidos grasos son mejores, ¿no? Aquellos que son ramificados, como estos que tienen doble enlace, como este de abajo, o aquellos ácidos grasos que son así de cadenas largas y que no son ramificadas, ¿no? ¿Quién tendrá mayor fluidez? Eso vamos a ver, ¿no? Entonces ahí ya vamos a ver los omegas 3, los omegas 6, y qué indicaciones van a tener, ¿ya? Entonces, dentro del metabolismo de los lípidos, hay que recordar esta molécula muy importante y también está bastante estudiada estos días, la L-carnitina, ¿ya? La L-carnitina es un aminoácido que ayuda al transporte del ácido graso, ¿no? El ácido graso se une a la L-carnitina transporta el ácido graso a la mitocondria, ¿no? Y finalmente el ácido graso pues se va a convertir, la mitocondria va a hacer la conversión de la grasa en energía, ¿no? Si no tenemos L-carnitina, simplemente el ácido graso no va a poder penetrar en la mitocondria y no se va a poder hacer la transformación o la conversión energética de los ácidos grasos, ¿no? Por eso es importante la L-carnitina. Entonces, hay factores, ¿no? Por ejemplo, en pacientes, todos los pacientes hospitalizados enfermos, o sea, con estrés de la enfermedad, con procesos proinflamatorios, que están en enfermedades oncológicas, todo tipo de enfermedades, ¿no? Cualquier proceso de estrés por enfermedad, ¿no? Sea de enfermedad aguda o crónica, todos esos procesos proinflamatorios generan, ustedes saben, factores de necrosis tumoral, interleuquinas. Y esas interleuquinas, factores de necrosis tumoral, que son producto de la inflamación de los pacientes, ¿no? Van a inhibir a la L-carnitina. Entonces, si inhiben a la L-carnitina, van a inhibir o no se va a producir finalmente la entrada del ácido graso a las mitocondrias y no se va a obtener ATP, que es lo que requiere pues las células o el organismo durante el proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, por eso el paciente se empieza a desnutrir, hace sarcopenia, entra en un estado proinflamatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la L-carnitina es muy importante para el transporte de los ácidos grasos al interior de la mitocondria y así obtener energía. ¿Listo? Entonces, la L-carnitina es un aminoácido, deriva de los aminoácidos, es un fundamental, ya les he mencionado, para el metabolismo intermedio de los ácidos grasos, ¿no? Como vemos, facilita la entrada del ácido graso a la mitocondria y la obtención de energía. Es vital en la beta-oxidación mitocondrial de los aminoácidos de cadena larga, ¿ya? Entonces, la L-carnitina también está bastante estudiada, ¿no? Hay suplementos nutricionales que enfatizan, digamos, L-carnitina tanto, ¿no? Igualito que lo que hemos mencionado de la glutamina, arginina, ¿no? Suplemento rico en glutamina, suplemento rico en arginina, igual, ¿no? Hay suplementos que enfatizan, ¿no? L-carnitina tanto, ¿no? Para justamente facilitar el paso de los ácidos grasos a la mitocondria, ¿no? Y esa L-carnitina está bloqueada en los procesos inflamatorios de las fases en todos los procesos de la enfermedad, ¿no? Los pacientes están bloqueados la L-carnitina, entonces se requiere suplementar esta L-carnitina para que se optimicen los procesos metabólicos. Ahora, como L-carnitina pura no hay, sino está añadido a los nutrientes que vienen.
No es como la glutamina, que solo viene glutamina en sachets o por vía endovenosa. Ya, entonces, una manera de clasificar los lípidos, bueno, puede ser esta o esta, que es, ¿no? Que también lo clasifica muy bien para fines de identificar los omegas, ¿no? Entonces, el omega 6, omega 3, como vemos, ¿por qué le dicen omega 6? Porque su primer doble enlace está en el carbono 6. Y omega 3, su primer doble enlace está en el carbono 3. Ambos son omegas, ¿no? Entonces, ustedes han oído de los omegas, ¿no? Hoy en día están también bastante de moda los omegas, ¿no? Consumo omegas. ¿Pero qué omega? ¿No? Hay un omega 3, hay omegas que son proinflamatorios, hay omegas que son antiinflamatorios. ¿Conviene consumir los dos, antiinflamatorios como proinflamatorios, o solo uno que es el antiinflamatorio? Eso vamos a ver, ¿no? En general, hay siempre, como todo en la vida y como toda en la naturaleza, debe haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre lo inflamatorio y lo antiinflamatorio. Entonces, acá se recomienda consumir omegas, ¿no? Pero en cierta relación, tanto como proinflamatorio y antiinflamatorio. Entonces, debe haber una relación, un equilibrio en los dos, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, dentro de los lípidos de la dieta se van a clasificar los ácidos grasos, ¿no? Saturados. Tenemos el ácido esteárico, el ácido amirídeo, el ácido láurico, que, bueno, ya a modo de referencia, ¿no? Después tenemos los ácidos grasos monoinsaturados, que son los omegas 9, ahí es el famoso ácido oleico, ¿no? Omega 9, el primer doble enlace en carbono 9, ácido oleico. Ácidos grasos poliinsaturados, o sea, tienen más de un doble enlace, tienen 2, 3, 4, 5, 6 dobles enlaces, ¿no? Entonces, dentro de los poliinsaturados, estos son los más importantes, están los famosos omega 6 y el omega 3. El omega 6 es el ácido linoleico y el omega 3 es el ácido alfa-linolénico, el ALA, ¿no? Entonces, estos también sufren procesos metabólicos. Ya el omega 6, el ácido linoleico, se transforma en ácido gamma-linolénico. El ácido gamma-linolénico se transforma en ácido dihomogamma-linolénico y finalmente en ácido araquidónico. Recuerden, cuando hacían clases de farmacología, el ácido araquidónico es un precursor de las moléculas proinflamatorias, de los trombosanos, de las prostaglandinas, ¿no? De los leucotrienos que participan en la broncoconstricción, los procesos asmáticos, las prostaglandinas, ¿no? Que van a partir de procesos inflamatorios, proinflamatorios, los tromboxanos, etcétera, etcétera. Recuerden, entonces el ácido araquidónico es proinflamatorio. Entonces, los omega 6 son proinflamatorios. Y a pesar de que son proinflamatorios, se recomiendan. ¿Por qué? Porque debe haber un equilibrio entre los ácidos grasos omega 3 y 6, que uno es antiinflamatorio y el otro es proinflamatorio, y debe haber una relación, ¿no? Recomendada. El omega 3, que es el ácido alfa-linolénico, el ALA, se va a convertir en ácido eicosapentanoico, EPA, los famosos EPA. Habrán oído también del DHA, los EPAs, los ALAs, ¿no? Son bastante conocidos, bastante mencionados en las propagandas también, ¿no? Y el ácido eicosapentanoico se convierte en ácido docosahexanoico, ¿no? El DHA, ¿no? Van famosos, ¿no? El DHA, el EPA, el ALA, que son ácidos grasos omega 3, ¿no? Finalmente, entonces ya los ácidos grasos a un lado y al otro lado está el colesterol de la dieta, ¿no? Digamos, esta clasificación es una manera de cómo se clasifican los lípidos en función, digamos, de los omegas. Entonces, de esos hay que recordar los omega 6 y los omega 3. Omega 6, que, bueno, su último metabolito es el ácido araquidónico, que es un eicosanoide, el prefijo eicosa es 20, entonces tiene 20 átomos de carbono, eicosanoide. Omega 6, primer doble enlace en el carbono 6. Entonces recuerden que es proinflamatorio, es omega 6. Y el omega 3, lo contrario, que es, tiene un efecto antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, esto es más de lo mismo. Miren,
Este artículo es bien interesante cómo va a graficar los efectos del omega 3. En resumen, el omega 3 es antiagregante, vasodilatador y antiinflamatorio. Esos tres efectos tienen que recordar, ¿no? Antiagregante, vasodilatador y antiinflamatorio. No, pero este gráfico me grafica muy bien, ¿no? El efecto de los omegas 3, ¿no? Miren, disminuye la producción de triglicéridos, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el riesgo de arritmias, disminuye los procesos trombóticos, disminuye la presión arterial, ¿no? En los pacientes hipertensos, disminuye la resistencia vascular sistémica, aumenta la vasodilatación arterial, aumenta la compliance arterial, disminuye la disminución endotelial, ¿no? Disminuye la producción de ácido araquidónico, que ya menciona que el ácido araquidónico es proinflamatorio y es un eicosanoide porque tiene 20 átomos de carbono, ¿no? Aumenta la producción ¿no? de derivados de los omegas 3, ¿no? Como estos tres que hemos visto que son los ALA, los EPA y los DHA. Entonces, todos los beneficios tiene el omega 3, ¿no? Aumenta la eficiencia miocárdica, reduce el consumo de oxígeno a nivel miocárdico, aumenta ¿no? la presión diastólica ventricular, etcétera, etcétera. Entonces, todos los beneficios que tiene el omega 3. Lógicamente, si a un paciente vamos a dar solo omega 3, pues no se va mejorando. Entonces, el trabajo es todo, ¿no? Es todo. Hay que tratar la enfermedad, la patología, los demás fármacos, y a eso se puede añadir los omega 3, omegas, ¿no? Que ya son terapias. Entonces, recuerden, el omega 3 son tres, ¿no? Tres efectos, en resumen: antiagregante, vasodilatador y antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, esos son pues los más recomendados, ¿no? Pero vamos a ver, aquí están, miren, omega 3, ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, su primer doble enlace en carbono 3, ¿no? Entonces, y ahí tenemos el ácido alfa-linolénico, el ácido icosapentanoico, el ácido docosahexanoico, ya el DHA, el EPA y el ALA, los famosos EPAs, DHA y ALAs, ¿no? Que son bastante bien mencionados, ¿no? Y el omega 6, en resumen, también ya hemos mencionado, es lo contrario del omega 3. Entonces, el omega 6 es inmunosupresor, participa en los procesos inflamatorios y es vasoconstrictor, ¿de acuerdo? Entonces, ambos tienen diferentes procesos metabólicos, ¿no? Los omegas 3 ya hemos mencionado, el ácido alfa-linolénico, el ALA, ¿no? Se produce varias escalas del metabolismo, se produce ácido icosapentanoico, que es el EPA, finalmente el ácido docosahexanoico, ¿no? El DHA. Entonces, todos esos tres van a tener este efecto antiinflamatorio, vasodilatador y antiagregante plaquetario, ¿ya? Entonces, eso tienen que recordar. Y al otro lado, la degradación de los omega 6, el ácido linoleico, el LA, ¿no? También tiene sus procesos metabólicos, finalmente para producir el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un eicosanoide, o sea, tiene 20 átomos de carbono, ¿no? Que es precursor prácticamente de todos los leucotrienos, tromboxano y las prostaglandinas, sobre todo, ¿no? Y las prostaglandinas, como sabemos, ¿no? Son potentes proinflamatorios, produce inflamación, vasoconstricción y agregación plaquetaria, ¿no? Porque finalmente el ácido clorhídrico es precursor de tres cadenas, ¿no? De la cadena de los tromboxanos, prostaglandinas y los leucotrienos, esos tres, ¿no? Entonces, los tromboxanos estimulan la agregación plaquetaria, ¿no? Las prostaglandinas son proinflamatorias, ¿no? Entonces, esos tres efectos contrarios a los omega 3, ¿no? Entonces, miren, el omega 3, ¿no? Ya hemos visto todos los procesos metabólicos, el omega 6, más de lo mismo, ¿no? Entonces, acá está este gráfico también interesante, cómo va a graficar el equilibrio que tiene que haber entre el consumo de omega 3 y omega 6. Por ejemplo, acá dice consumo actual, omega 6 y omega 3, 25:1, o sea, se consume más actualmente el omega 6 que el omega 3. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a preguntar para que no, para que, para que
eh, no sé, un monólogo. A ver, el doctor Kenji Javier está. Sí, doctor, presente. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Se ve la diapositiva, aunque no se ve, ¿no? A ver, vamos otra vez a proyectar. ¿Qué opina de esta imagen? No, acá dice consumo actual, relación entre omega 6 y omega 3, 25:1. Y la cantidad de omega, doctor, que contiene es diferente. Ya, entonces el omega 6, ¿qué es? ¿Qué funciones tiene? Tres funciones que hemos mencionado. O el omega 3. Mm, el omega 6, doctor, tiene es una función estructural, es Uh-huh. proinflamatorio también, ¿Proinflamatorio o antiinflamatorio? antiinflamatorio, doctor. Uh-huh. Ya, a ver, esténse atentos, ¿ya? Entonces vamos a repetir. Ahí nomás. Miren, acá está. Omega 3 es antiagregante, vasodilatador, antiinflamatorio, ¿ya? Y el omega 6 es inmunosupresor, proinflamatorio y vasoconstrictor. Al revés, me mencionado. Está bien. Entonces, miren, en este gráfico vemos que hay un mayor consumo actual de las omega 6, ¿no? O sea, del omega proinflamatorio, vasoconstrictor, y poco del omega 3. Entonces, lo ideal es que haya un equilibrio entre el consumo de estos, que se consuma menos omega 6, porque no dice que no consumamos omega 6, sino que consumamos menos omega 6 y a la par consumamos omega 3, ¿no? En una relación, digamos, de 5:1 y no en una relación de 25:1, ¿no? Entonces, como se explica acá en el primer gráfico, ¿no? Entonces, fisiopatológicamente solo deberíamos eh, recomendar el consumo de omegas no antiinflamatorias, ¿no? Que es solo el omega 3, pero no, en realidad no es así, no funciona porque son procesos complejos moleculares, ¿no? Entonces se recomiendan los dos, pero debe haber una distribución, un equilibrio entre el consumo de estos, ¿no? Entonces, un poquito menos de omega 6 y para equilibrar en una relación de 5:1 con el omega 3, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, igualmente, mira, la situación actual, porcentaje 7%, omega 6, 6.65%, omega 3, 0.35%. Entonces, la recomendación nutricional es que ¿no? el omega 6, ¿no? 8.4% de un porcentaje de 10 y el omega 3, 1.6%. O sea, la relación que se mantenga más o menos entre omega 6 y omega 3 de 5:1 y no de 20:1, ¿no? Donde se consume más omega 6, porque el omega 6 es proinflamatorio, vasoconstrictor, ¿no? Pero debemos consumir ambos siempre teniendo un equilibrio, ¿no? Los omega 3 se encuentran en la caballa, las sardinas, aceite de colza, nueces, ¿no? El omega 6, aceite de onagra, aceite de borraja, aceite de girasol, y los omegas 9, que son monoinsaturados en la palta, las aceitunas y las algas. Entonces ya sabemos qué alimentos tienen omega 3 y omega 6. Por eso están bastante de moda, ¿no? De moda y los omegas y los omegas, ¿no? Y ya sabemos por qué, por sus efectos. Y ustedes, digamos, como estamos llevando el curso un poquito más profundo, ¿no? ¿Qué relación debe existir entre ellos? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuáles son sus funciones? Tanto del omega 3 como del omega 6, ¿no? Igualmente los amigos, este es otro gráfico donde mencionan, ¿no? Que alimentos tienen omega 3, omega 6, miren omega 6, aceites vegetales, oliva, maíz, girasol, cártamo, de soya, dicho sea de paso, muchos nutrientes especiales, ¿no? Osmolai, Promoker, Nepro, Ensure, ¿no? Que se consumen tienen aceite de soya, ¿no? En base a soya.
También algunos tienen en base a girasol, ¿no? Pero más, la mayoría tienen aceite de soya, ¿no? Y los omega 3, miren, salmón, atún blanco, trucha, sardina, langosta, ¿no? Nueces, linaza, aceite de linaza, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí vemos los ejemplos de los alimentos que contienen omega 6 y omega 3. Vamos a poner el punterito. Doctora Anel, ¿se ve el puntero o no se ve? Sí se ve. Ya, muchas gracias. Entonces miren, contenido de omega 3 y omega 6 en la dieta. Omega 6, ahí están, miren todos los alimentos, ¿no? Ácido linoleico, girasol, maíz, soya, algodón, trigo, nueces, piñones, ácido araquidónico, proinflamatorio, grasa de animales alimentados con semillas, yema de huevo. Omega 3, EPA, DHA, que ya hemos mencionado cuáles son, atún, salmón, caballa, sardina, aceites de pescado. Y el alfa-linolénico, nueces, semillas, aceite de lino, linaza, soya, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debe haber un equilibrio del consumo de estos, de ambos, ¿no? Y como idealmente esta relación que ya hemos mencionado acá, ¿no? La relación de 5:1 más o menos entre los omega 6 acá y el omega 3, ¿no? Y no tanto como la situación actual, que es omega 6 acá y omega 3 acá, ¿no? Una relación de 5:1, ¿no? Va a ser que llegar a una relación de 5:1. ¿Listo? Ahora, el suministro excesivo de ácidos grasos se produce en cuerpos cetónicos y triglicéridos, ¿no? Cuando ya hay un exceso de ácidos grasos, ya la mitocondria no tiene, ya no sabe qué hacer con un exceso de ácidos grasos, no lo va a oxidar, no va a producir ATP de todos los ácidos grasos que uno pueda pues, ingerir por la dieta. Entonces, todo exceso se va a convertir finalmente en los ácidos grasos cuerpos, los famosos cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, y en triglicéridos, pues, ¿no? Entonces, cualquier exceso de ácido graso se va a transformar en triglicéridos, ¿no? Se van a almacenar en forma de triglicéridos, ¿ya? Y luego los ácidos grasos entran, como sabemos, en la mitocondria, finalmente se produce esta molécula que viene tanto de proteínas, de carbohidratos y de lípidos, la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A va a producir los cuerpos cetónicos. Ya estos 3 cuerpos cetónicos son los principales que tienen que recordar y que suelen preguntar también bastante, ¿no? Ya, ¿dónde están los 3 cuerpos cetónicos? Son, ¿no? El acetoacetato, el 3-hidroxibutirato y la acetona. Esos 3 son los 3 cuerpos cetónicos más conocidos. Acetato, perdón, 3-hidroxibutirato y acetona, ¿ya? Entonces, estos se producen a partir de los ácidos grasos cuando hay, digamos, un exceso, ¿no? Por eso el suministro excesivo de ácidos grasos se produce cuerpos cetónicos y triglicéridos. Entonces, el triglicérido también va a ser una fuente de almacenamiento de ácidos grasos, ¿ya? Y vamos a ver en qué funciones o en qué procesos metabólicos van a participar los cuerpos cetónicos, ¿no? Mira, más de lo mismo, el hepatocito, la mitocondria, las células hepáticas, todo esto es la mitocondria de las células hepáticas, ¿no? Cómo va a metabolizar la acetilcoenzima A y finalmente se van a, ¿no? De los ácidos grasos, se va a producir los cuerpos cetónicos, ¿ya? Los cuerpos cetónicos. Ahora, miren, este cuadro también es bien interesante, donde explica el déficit de insulina, tanto relativo como absoluto. O sea, ¿a qué se refiere con absoluto? En absoluto quiere decir que, digamos, no hay insulina. O sea, el páncreas no produce insulina, es un déficit absoluto, ¿no? Y hay un déficit relativo. O sea, relativo significa que, por ejemplo, en procesos de infección, de estrés, de enfermedad, ¿no? También hay una reducción relativa, ¿no? Porque no disminuye la concentración de insulina, pero sí disminuye, digamos, la sensibilidad de la insulina a sus receptores. Entonces hay una disminución relativa, pues, de la insulina ante los procesos de infección y de estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de la hipovolemia? También por ejemplo, en el paciente con síndrome hepatorrenal, ¿por qué hay hipovolemia? El paciente hepatorrenal, ¿por qué hay hipovolemia? No está sangrando, ¿no? No está sangrando,
no está perdiendo agua, pero hay una hipovolemia relativa. ¿Por qué? Porque en el territorio esplácnico hay una vasodilatación, se genera un tercer espacio, y ese territorio esplácnico que genera vasodilatación genera más acúmulo de líquido, de agua, entonces va circulando la sangre y se convierte o se comporta como una hipovolemia, en este caso relativa, ¿no? ¿Por qué? Porque no está viendo pues una pérdida de sangre, sino está viendo el acúmulo del líquido, del mismo líquido en un tercer espacio, ¿no? Y esto está haciendo que haya menos flujo sanguíneo, ¿no? Y el cerebro haga las veces de que nos falte, digamos, líquido. Entonces, hay una hipovolemia. Lo mismo, hay un déficit de insulina absoluto y relativo, ¿no? El déficit de insulina relativo se da en situaciones de infección, de estrés, ya les he mencionado, de estrés por enfermedad, no estrés, digamos, de otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si hay debilidad absoluto o relativo de insulina, hay una disminución en la entrada de glucosa al interior de la célula, ¿no? Entonces, como hay una disminución de entrada de glucosa a la célula, entonces el cerebro responde con hormonas contrarreguladoras, ¿no? Como el cortisol, por ejemplo, ¿no? Los corticoides, ¿no? Los glucocorticoides, hormonas contrarreguladoras, que van a aumentar la glucogenólisis pensando en que falta glucosa, ¿no? Porque no hay una buena entrada de glucosa a las células, porque hay un déficit tanto absoluto o relativo de insulina, ¿no? Aumenta la proteólisis, ¿no? Para producir aminoácidos y finalmente aminoácidos en glucosa a través del proceso de gluconeogénesis, aumenta el proceso de lipólisis. Recuerden la escala, primero es glucogenólisis, primero se usa siempre el carbohidrato, después la proteína, ¿no? Y después recién los lípidos, y dentro de los lípidos la grasa visceral es la más difícil de degradar, ¿no? Por eso se había mencionado que incluso cuando uno fallece, así uno fallece de inanición, de desnutrición sin comer nada, sin tomar nada, uno le hace necropsia y se mantiene todavía la grasa visceral, porque es la más difícil de degradar, ¿no? Entonces la proteólisis nos lleva a sustratos de neoglucogénesis, ¿no? La lipólisis glicerol, igualmente gluconeogénesis. Entonces, y finalmente todos estos procesos, como hay un déficit tanto relativo o absoluto de insulina, nos van a llevar a un aumento de glucosa, ¿no? Glucosa, ¿no? Entonces, la lipólisis a la vez, ácidos grasos libres, aumentan los ácidos grasos libres, aumentan los cuerpos cetónicos por los procesos que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, finalmente, el déficit absoluto o relativo de insulina nos va a llevar, ¿no? A un estado constante de acidosis, ¿no? Porque los cuerpos cetónicos van a aumentar el pH y va a llevar a un constante estado acidótico, ¿no? Acidótico. Entonces, por eso el paciente que tiene déficit de insulina está pues en un estado proinflamatorio, en un estado acidótico, ¿no? Igual el obeso está también en un estado proinflamatorio, acidótico, ¿no? Y probablemente ese estado nos tenga mayores consecuencias frente a determinadas enfermedades, ¿no? El metabolismo de los ácidos grasos, ya hemos mencionado, ¿no? La cetogénesis, muy importante. Son tres los cuerpos cetónicos, el acetato, 3-hidroxibutirato y la aceto, ¿ya? Entonces, acá también vemos cómo el hígado va a participar también en el metabolismo de las proteínas, muy importante, ¿no? Los kilomicrones, ¿no? Por el cual se van a transportar los lípidos, los triglicéridos en forma de kilomicrones para poder llegar a las células musculares, ¿no? Para poder almacenarse en el tejido adiposo, etcétera, etcétera, ¿ya? Es más de lo mismo, ya hemos mencionado esto, ¿no? Y eso es en cuanto a el metabolismo de los lípidos, ¿no? Entonces hay procesos de gluconeogénesis, lipólisis, formación de cuerpos cetónicos, almacenamiento de triglicéridos, etcétera, 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 ¿ya? Y todo exceso siempre se forma, todo exceso de ácidos grasos nos va a llevar a la formación de triglicéridos y de cuerpos cetónicos, no se olviden, ¿no? Y esos tres que son los cuerpos cetónicos muy importantes, los procesos proinflamatorios del paciente con déficit de relativo absoluto de insulina. En cuanto a la composición corporal, esto es muy importante,
Ya vamos a ver qué hora es. Vamos a, no sé si, ¿hasta qué hora podemos avanzar, Anel? ¿Hasta las 11:30? ¿12? Solo hasta las 11. Ya. Y pues, no, no hemos llamado lista tampoco, ¿eh? Nos vamos la llamaremos lista. Entonces, nos vamos a quedar ahí en composición corporal para que puedan descansar, ¿ya? Esto es importante también, composición corporal. Ya la masa magra, ¿no? Acá significa esto de acá rojo león más, es masa magra. La masa magra se refiere a lo que no es tejido adiposo, ya está, para que se recuerde, ¿no? Lo que no es tejido adiposo es masa magra. Y miren, la masa magra, ¿no? La compone el 70% de la masa magra es agua, ¿no? 20% proteínas y 10% minerales. Recuerden eso, ¿no? La masa magra. Cuando hablamos de masa magra, pérdida de masa magra, pues estamos hablando de esto: pierde agua, pierde proteínas, pierde minerales, ¿no? Y el otro porcentaje son tejido graso, 25% tejido graso. Y el tejido graso no está pues solo como triglicéridos almacenados, sino como otras sustancias o como energía en constante metabolismo. Entonces, la masa magra es el 75%. La masa magra tiene un 70% de agua, 20% de proteína, 10% de minerales, ¿ya? Entonces ahí nos vamos a quedar. Ya nos falta todavía hablar de la composición corporal. Nos faltan estas curvas que son muy importantes de los procesos del metabolismo de la glucosa en las diferentes fases del ayuno y la inanición, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede estar uno en ayuno? Vamos a explicar la parte fisiopatológica, ¿no? Las etapas, el gasto energético durante la inanición, ¿no? ¿Qué es lo que se consume primero durante la inanición? Como ya he mencionado, ¿no? Lo más fácil son los carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, se activa la glucogenólisis, ¿no? Luego se acaba todo ese proceso y se activa la proteólisis, se acaba todo ese proceso y se activa la lipólisis, ¿no? Vamos a ver cómo la fórmula de Harris-Benedict, ¿no? Que nos va a dar una estimación de las kilocalorías que se requieren por día, y hay factores por los cuales se multiplica esta ecuación para determinar el requerimiento calórico de cada paciente de acuerdo a su estado de estrés, ¿no? Por ejemplo, acá por 1.2, por 1.3, por 2.1, dependiendo de la patología que tenga. ¿Ya? Entonces, cambios, diferencias entre, ¿no?, inanición y estado hipermetabólico, y ahí vamos a concluir. ¿Ya? Entonces, vamos a llamar lista, rapidito nomás. Entonces, vamos a dejar de presentar. Y la siguiente clase, por favor, ya coordinamos bien, ¿ya? Entonces, hacemos porque según lo que me han pasado, la carga está pues los miércoles de 10 a 11 y los sábados 3 horas. ¿Está bien así? O dos. Ya, se me plantean, ¿ya? Anel, me escribes al interno y ahí vemos, ¿ya? Para poder coincidir. Si fuera de la mañana, está bien, ¿ah? Pues 5 de la mañana no hay problema, no me hago problema. Igualmente, si usted me dice 11, no me hago problema, ¿no? Pero ya, pues, vamos a estar pues cansaditos, ya tienen cosas que hacer, tienen que ir a rotar mañana. Entonces, es un poco complicado. Pero en la mañana también no hay problema, ¿no? ¿A qué hora más o menos van a rotar? ¿7? Pues podemos avanzar de 5 a 6:30, ¿no? También es una posibilidad, ¿ya? Listo, a ver, vamos a llamar lista, ¿ya?